¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño programa en vivo que estamos realizando. Queremos agradecer a nuestros amigos de STIC, de Comunicación Integral Católica, que nos permiten este espacio que es muy importante. Quiero darle la bienvenida a dos grandes amigas. Allá en la esquina de mi lado izquierdo está Mara. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos brindas y nos brinda Ángeles para poder estar aquí platicando un poquito más en estos tiempos electorales. Muy bien. Y tenemos a una invitada especial, como ya lo dijo Mara, María de los Ángeles Bravo Álvarez Malo, está un poco largo. Tantito nada más. Ángeles Bravo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, Julio. Muchas gracias. Hola, Mara, ¿cómo estás? Hola. Aquí muy contenta y muy honrada de la invitación que me hacen de estar colaborando aquí con Comunicación Integral Católica, que ya en otras ocasiones hemos tenido contacto y siempre muy feliz de poder estar aquí con ellos. Pues queremos hacer nada más un poquito del recuento de lo que has hecho, tu trayectoria como docente, como estudiaste licenciatura, perdón, en filosofía, ¿qué otra cosa has hecho aparte? Pues mira, lo más importante que hago en la vida es tener y criar a mis hijos, porque tengo cuatro, y lo más importante que hago, o cuando menos así debería ser, es estar con mis hijos, estar al pendiente y todo. Y de hecho es la razón por la que estoy haciendo todo lo que hago. O sea, fundamentalmente, siempre les digo a todos, si yo no tuviera hijos, estaría en mi cama, acostada, comiendo un helado, viendo streaming y pasándomela muy a gusto, pero tener hijos me obliga a salir a la calle a buscar lo mejor para ellos y yo creo que lo mejor para ellos no es justamente el dinero, sino construir un mundo mejor y entonces eso es lo principal que hago. Pero a partir de eso, bueno, pues soy presidente del Frente Nacional por la Familia en el Estado Ujú. de México y pues es una motivación también muy grande trabajar no solo por mi familia, sino por las familias de todos. Muy bien, pues ya no sé cuántos amigos ya tenemos conectados. Los invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión, a que le den manita arriba, que nos pongan sus comentarios, cuáles son las preguntas. Este tema va a estar súper interesante. Vamos a hablar acerca de católicos votando, ¿no? ¿Cómo tendría que votar un católico? Y bueno, va a estar interesante el tema, así que, pues, ¿les parece si iniciamos con el tema, que hay algunas preguntas ahí, no sé con cuál les gustaría comenzar? Se me viene a la mente el tema he visto muchos que me han escrito por redes sociales, cómo uno tiene que votar en medio de todo lo que se ve en las plataformas políticas, los candidatos, los partidos. Entonces, ¿por dónde iniciar? ¿Por dónde tiene que iniciar un católico? Pues, Sí, adelante. si no, tú. No, adelante. Un católico tiene que empezar participando. Esa es la primera cosa que hay que decir. El magisterio de la Iglesia, desde León XIII hasta el Papa Francisco, ha sido consistente en su llamado a los católicos a la participación cívica y política. Y eso es una cuestión ineludible, no la podemos seguir dejando, ¿no? Cuando mi papá, que ya es un señor de 72 años, 73, cuando mi papá decidió estudiar ciencias políticas, mi papá estudió ciencias políticas, Ujú. y cuando él decidió estudiar ciencias políticas hace 50 años, sus papás lo corrieron de la casa, ¿no? Porque un católico y una persona de bien no se metía en política. De esos años 60 a hoy, tenemos que haber ya evolucionado porque el magisterio de la iglesia ha sido consistente. Católicos, involúcrense, trabajen. La política es la expresión más alta de la caridad, es una frase de Papa Pablo VI. Pero de ahí podemos ir a todo el magisterio de la iglesia. Entonces, lo primero que hay que decir es que ya no podemos seguir indiferentes esperando que solucione los problemas que a todos nos afectan, que son problemas públicos, que son problemas sociales, que afectan directamente a nuestras familias y que afectan directamente a nuestro entorno y a nuestros más queridos. Entonces, lo primero de todo es, católicos, participar en política no es una opción, es una obligación. Ahora, ser político profesionalmente, eso ya es una vocación, Ujú, ujú. pero todos tenemos que participar en política. Sí, muy cierto. Yo creo que también hay que partir del punto de que como católicos, como laicos y por más santos que queramos ser, no dejamos de ser ciudadanos.
ciudadanos con obligaciones, con Ujú. derechos, con responsabilidades y como bien dice Ángeles, nuestra obligación de participar, de estar al frente de nuestra comunidad, no solo parroquial, no solo de la iglesia, porque más allá de fuera de la iglesia tenemos una responsabilidad, tenemos una vida y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y, por ejemplo, hay ahorita que hablaba Ángeles acerca del tema de la política que de pronto se veía como estigmatizada o como algo que no era para personas de bien, o cómo te vas a dedicar a la política. Ah, se va a dedicar a robar. Ah, ¿no? ¿Qué, mi hijo? Ah, ¿qué he hecho para ¿Qué hemos ser un hecho hijo para político? tener- ¿No? En ese sentido, ¿qué nos dice la iglesia? ¿De qué nos habla la iglesia acerca de la política? Porque yo creo que es algo muy importante. Yo creo que hasta la fecha lo he visto en muchos grupos de apostolado, de pastoral, que de pronto cuando mencionas la palabra política, todos te voltean a ver hasta feo, ¿no? Y como que dices, ay, Hay una confusión muy común que me ha sí. pasado a mí en el trabajo cercano a los grupos de la iglesia. Cuando tú llegas, la gente inmediatamente te dice, nosotros somos apolíticos. No, no podemos ser apolíticos. La Ujú. palabra correcta que están queriendo decir es somos apartidistas, Exacto. porque también aquí hay que distinguir que política no es militar en un partido político. Política es trabajar por el bien común y por el servicio de toda nuestra ciudadanía. Y se trabaja desde la política en siendo político profesional en un partido político, pero también se trabaja desde un ámbito civil, desde una asociación civil, desde la asociación que tiene diferentes causas, porque el mundo cívico es amplísimo y tenemos diferentes tipos de causas y diferentes intereses, pero todos tenemos que participar en política. No quiere decir que todos queramos un puesto público o que todos nos hagamos funcionarios públicos o que todos nos metamos a un partido, sino que todos participamos de la necesidad de construir el bien Ujú. común. Entonces, ese es el punto que yo creo que es álgido porque la gente piensa política, ah, ya, se va a hacer ladrón. Y no, no es eso. O sea, yo hago política apartidista porque la hago desde el Frente Nacional por la Familia, pero mi trabajo es eminentemente político. O sea, yo tengo que estar viendo cómo están las leyes, quiénes son los candidatos, qué están proponiendo, qué está pasando, cuáles son las políticas públicas a favor de la familia y cuáles nos ven. Esto cómo se traduce en sistemas educativos, cómo se traduce en sistemas económicos, o sea, todo eso es política y no tengo ni ocupo un puesto público que haga o se dedique a hacer esas cosas, pero sí se Ujú. dedica a vigilarlas, a supervisarlas. Entonces el trabajo ciudadano es bien importante y la iglesia nos motiva a trabajar en los dos, ¿no? Haz política ciudadana o haz política profesionalmente, pero no podemos dejar en manos de nadie el bien de todos. Ok, Ujú. pues ya que tocaste el tema, que a esa pregunta iba, ¿cuál ha sido tu experiencia de hacer política de esa manera? Eh, ¿Qué le puedes compartir a nuestros amigos que nos están viendo? Pues, ¿qué tiene que hacer Ángeles al momento de irse a pelear Pelear. con el partido del color que sea? O sea, ¿cuál ha sido la experiencia? Y, bueno, ¿qué es lo que te ha dejado eso? Me ha dejado muchas cosas. Es muy desgastante Sí. porque estás constantemente en un nivel de urgencia, ¿no? O sea, ser consciente de las cosas públicas te da un nivel de urgencia que si yo estuviera sentada en mi cama comiendo mi helado y viendo mi serie, pues pensaría, ay, ¿para qué te mueves tanto si no va a pasar nada? Pero cuando estás viendo, estás recibiendo constantemente las noticias, las estás leyendo, estás viendo sus implicaciones, estás viendo dónde vienen y tal. Entonces, lo primero que me ha dado a mí es un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia que además se traduce en un sentido de urgencia de trabajo, de formación, de estudio, de invitar a más gente. O sea, la urgencia es mucha y entonces, pues desde empezar a capacitarse más, profesionalizarme más, estudiar mejor, ir mejorando las técnicas de acercamiento con los políticos, que es algo muy difícil de hacer y que además nadie te prepara. No hay una sola materia en la escuela o Sí. nadie que te enseñe, ni siquiera las sociedades civiles hacen eso porque luego tenemos la idea de que el político de todas maneras ni te va a oír, ¿para qué lo vas a buscar? ¿No? Sí, Y claro. entonces lo que hacemos es dejar de lado un trabajo que es fundamental. Entonces, pues bueno, el sentido de urgencia es fundamental. Otra cosa que he aprendido muchísimo es que todas las causas necesitan manos y muchas manos. Ujú. Cuando a mí se me acerca alguien y me dice, oye, me gustaría colaborar contigo en el Frente por la Familia, amigos, colaboren, por favor. Pues yo les abro un abanico, a ver, mira, me puedes ayudar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y entre más manos tuviéramos, más podríamos hacer, porque
cuando estamos pocos haciendo mucho es muy desgastante. Entonces, pues tenemos muchas opciones diferentes. Se puede abrir un área de capacitación, una de tal. Y bueno, y lo último que me obliga, lo último que me ha dejado este trabajo político es un sentido de compromiso muy fuerte, porque cuando tú vas a, por ejemplo, dar una rueda de prensa ante los medios, Ujú. a dar un mensaje, pues de alguna manera quedas comprometido a que si te ven en la calle el mensaje sea coherente. Y eso Claro. es bien, o sea, pesa, ¿no? Sí, sí, claro. Pesa mucho. Me pasó un día, les comparto en una rueda de prensa, no era sobre el aborto, sino era sobre las actas de nacimiento que ya perdieron a los abuelos y ya no dicen apellido paterno, sino primer apellido y así. Entonces estábamos haciendo una rueda de prensa al respecto, pero llegaron ahí unas chicas, unas periodistas que traían el tema del aborto y pues querían estarnos echando esas preguntas, ¿no? Entonces, era tal el acoso que en un momento sentí de tantas preguntas y tan fuertes que la verdad es que yo sí tuve ganas de echarme para atrás y decir, ya, si quieren, aprueben lo que quieran, pero no me molesten, Pero ya no me digan. pero ya no me digan, porque eran un poco agresivas. Pero en el momento en que yo sentí así el miedo de decir, no, ya me voy a echar para atrás, lo primero que pensé es, híjole, yo no estoy hablando por mí sola. O sea, yo no estoy dando mi mensaje, estoy representando a la gente que quiere oír y que necesita oírlo. Yo no me puedo echar para atrás, porque si me echo para atrás yo, pues todos los que pusieron ahí depositada la esperanza, la comisión, la encomienda y todo, me van a voltear a ver con cara de, pues no que tú creías en esto. Entonces, Sí. pues es un sentido de compromiso bien fuerte que también tiene uno que cargar de alguna manera de decir, bueno, ya dije que sí y hasta donde nos lleve, ¿no? Y eso es complejo. Y yo justo tenía esa duda, ¿no? ¿Cómo toda tu labor social, como laica, como ciudadana, ha repercutido en tu vida personal? O sea, ¿cómo puedes? ¿Cómo lo has llevado todo? Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Por aquí anda mi esposo, así que no puedo decir nada. Pues mira, primero creo que llegó en un momento más correcto, porque mis hijos ya no eran tan chiquitos, ¿no? Ah, ok. Entonces no estábamos en ese momento de tanta demanda. Cuando los niños son chiquitos requieren muchísima demanda física. Luego hay un error de pensar que porque ya son más grandecitos y ya no se van a quemar en la cocina, entonces ya no tienen demanda de papás, porque no es cierto, o sea, tenemos que estar ahí al pendiente, pero me dio la oportunidad, la edad de mis hijos, el apoyo de mi esposo, el apoyo de mi familia para podernos empezar a acomodar un poquito. Mis mismos hijos, pues ya yo hablo con ellos y les explico esto que les estoy diciendo, o sea, Ujú. no voy allá por otras personas más que por ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera pues se concilia. Ahora, si me preguntas por a qué horas comemos y a qué horas hacemos todo lo demás, pues sí es un poquito complicado, la verdad. Porque, pues a la hora que se puede, o sea, Ujú. corro y trato de enseñar que ellos sean muy independientes para que me puedan ayudar en lo que puedan. A veces funciona, a veces no, pero hay que balancearlo, ¿no? Porque, bueno, es este trabajo que es muy absorbente porque ese sentido de urgencia te Sí. absorbe. Además, pues de algo tiene uno que comer, entonces hay que trabajar. Sí. Y luego además, pues la familia, ¿no? Entonces hay que aprender a balancearlo todo, es como un circo de tres pistas. Está uno tratando de que en todos lados las cosas estén más o menos bien para que podamos ir a lo que sigue, porque si una de las tres pistas se nos rompe, pues todo se desbalancea, ¿no? Entonces, pues con el apoyo de mi esposo, con el apoyo de mis hijos y con el apoyo de mi familia y con el favor de Dios también, haciendo todo lo que se pueda. Wow, muy bien. Está padrísimo. Sí. Pues ahora sí, volviendo o retomando un poco el tema de la política y sobre todo, pues en estos tiempos electorales, ¿no? Ya estamos viendo tiempos electorales. Hay una pregunta muy sonada de muchos hermanos en la fe que dicen, no tengo idea de por quién votar, no tengo idea de cómo tomar esa decisión, porque ya veo que eso también me parece muy importante, que muchos de ellos ya se empiezan a interesar, a preocupar y a decir, yo quiero hacer algo, yo quiero colaborar y sobre todo no quiero regarla, ¿no? Más de la que a lo mejor ya la he regado antes o no sé, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo participar? ¿Cuáles son los parámetros que yo debo de tener claros para que mi participación no se quede pues a la expectativa de lo que los demás decidan, ¿no? Mira, esto ya seguro lo han oído todos, pero es importante recordarlo. Esta es la elección más grande en candidaturas de la historia de México. Vamos a Ujú. elegir en todo el país más de 21,000 cargos, o sea, es un montón de gente.
de estos 21,000 cargos hay gente de todo, ¿no? Hay gente súper buena, hay gente medio regular, hay gente que dice, ¿sí tú qué haces aquí? Pues hay de todo, porque de pronto sí hay unas cosas. Y además se le suma que con la pandemia las campañas han bajado mucho nivel. Claro. O sea, la verdad es que hacer campaña en TikTok, pues sí, te posiciona entre la mente de la gente, pero casi no hay propuesta. O sea, ves candidatos bailando hasta con un tubo. O sea, hemos visto cosas verdaderamente deleznables dentro de las campañas que son, Sí, que terribles. van en contra de la inteligencia del público. Yo pienso, ¿de verdad pensarán que a esos votantes se están dirigiendo? Entonces, tenemos este panorama, una elección gigantesca con gente de todo tipo. Tenemos una elección gigantesca con unas campañas que se han superficializado muchísimo, que eso no significa que los candidatos no tengan propuesta. Hay que leer las plataformas de los candidatos. La primera parte de la respuesta es esta. Los candidatos podrán subirse al tren de jugar, hacer chistes, bailar en el TikTok, hacer todo tipo de bromas o chistes, comentarios o anuncios de todo bizarros, no importa. Tienen plataforma. O sea, esa es la primera parte. Todos tienen plataforma. Las plataformas son públicas, se registran ante el Instituto Electoral y entonces hay que conocerlas. Ahora voy a hacer un anuncio. Nosotros estamos como una red de instituciones con las que colaboramos, estamos promocionando una página que se llama sabervotar.mx, así de corridito, sabervotar.mx, y ahí calificamos a los candidatos en 10 rubros. Pero antes de hablar de los 10 rubros, les diré que si ustedes le pican a su candidato, junto va a venir la ficha técnica, o sea, quién es, cuántos años tiene, qué estudió, etcétera, y abajito su plataforma. Entonces, para los que les gusta ponerse a leer plataformas, ahí las pueden ver y no se tienen que meter al Instituto Electoral y cómo le hago. Ese es el camino medio simplificado, porque pues ya nada más leerían los de tu distrito o de tu municipio. Sí. Pero además de eso, también hay que saber qué ofrecen nuestros candidatos en las reuniones. O sea, yo siempre les digo, vayan, o sea, si te invitan, oye, que va a venir el candidato de quién sabe qué partido, y tú ve. O sea, pero a mí me cae gordo, yo nunca voy a votar por ese partido, no importa, ve. ¿Por qué tienes que ir? No para llenarle a la gente, o sea, también hay que perder ese paradigma. No estás a la reunión con el candidato para ofrecerle tu apoyo, que eso me ha pasado. Yo he estado viendo candidatos, ahorita muchísimos candidatos, y ha habido unos candidatos que solamente porque llega uno y me dicen, viniste a ofrecerme tu apoyo. No, candidato, no vine a ofrecerle mi apoyo, vine a pedirle que se comprometa con la ciudadanía. O sea, no vine a darle, vine a pedirle. Y no a pedirle una gorra, una cachucha, una bolsita o una lana. Vine a pedirle su compromiso con la ciudadanía. Entonces, hay que ir. Que la pandemia, que no sé qué, ahora hay por sesiones por todo tipo de videoconferencias y plataformas varias, hay de muchas maneras, hay que ir, escucharlos, verlos de cerca y ver si lo que te están diciendo es auténtico, porque eso es importante. Y luego ver que toda su propuesta no vaya en contra de lo que tú crees o quieres como lo mejor para tu familia, porque pues eso es lo más importante. Claro. O sea, ya vi qué dice y ya veo que esto que dice, pues para nada me gusta, ¿no? Entonces habría que hacer un voto muy razonado. Ok, muy bien. Sí, me surge una pregunta. ¿Cómo hacer este acercamiento tan directo? ¿O qué nos recomiendas tú para poder hacer ese acercamiento directo con los candidatos? Porque precisamente, ¿no? A veces vamos, por ejemplo, la gente que es joven y dice, ay, sí, yo te apoyo, una beca, esto, el otro. O sea, ¿cómo, con qué herramientas podemos también nosotros llegar como jóvenes a pedirles un compromiso, a hacerles esa fortaleza de decir, ¿qué pasa? Mira, yo lo que hago es ir personalmente a buscarlos, o sea, y entonces busco, ay, ¿quién conoce a fulanito? ¿Quién conoce a perenganito? Y ahí, de ir preguntando y preguntando, hazme una cita, por favor, y hazme una cita, por favor, y me ha pasado que de pronto me habla alguien, oye, yo conozco al candidato fulanito, te hago una cita, o yo me lo encontré en la esquina y te paso tu teléfono y cosas así. Pero ustedes tienen una ventaja que a mí me cuesta trabajo, las redes sociales, ¿no? O sea, pueden mandarles a sus perfiles de Facebook o de todos sus perfiles de sus redes sociales, Twitter, lo que quieran, y hacerles peticiones en inbox, preguntarles, o sea, tengo una propuesta, quiero hablar con el candidato. Ahorita tengo la pena decirles que nos quedan 14 días y entonces ahorita ya los candidatos están saturadísimos y hay que pedir las citas y capaz que ya no te las dan. Pero para siguientes y sucesivas ocasiones, porque esperemos que este país siga votando por muchos años más, pues, ¿qué hay que hacer? Pues buscarlos, o sea, buscarlos en sus plataformas, mandarles mensajes, hablarles por teléfono, ellos publican sus redes o publican
sus teléfonos, sus WhatsApps o lo que sea. Entonces hay que hablarles y decirles, quiero una cita, quiero platicar con usted, o somos un grupo de jóvenes y no sé qué, y estamos buscando tal cosa. Y algunos de ellos contestan, otros no, pero muchos de ellos sí contestan porque pues ellos están en este periodo de aproximación a la ciudadanía. Entonces, vía redes sociales o como yo, o sea, ¿quién los conoce? ¿Quién los conoce? ¿Alguien me ayuda? Y ya con alguien que te diga, yo lo conozco, pues ya de ahí entraste. Ahorita que tocaste el tema, hay otro, pues es algo que está en el medio, pero no todo el mundo sabe que es el tema de, tal vez sean las últimas elecciones, ¿no? ¿Por qué esta preocupación o por qué hay una sensación, digo, seguramente muchos lo han notado, pero eh, eh, ¿cuáles son los elementos para poder decir, nos preocupa el tema de que ya no puede haber en un futuro elecciones, de que se está descalificando al que la hace de árbitro en estas elecciones y hasta dónde puede llegar el que yo no participe? O sea, ¿cuál sería la consecuencia de yo no participar en estas elecciones? Mira, nos preocupa fundadamente que las instituciones democráticas del país, y no solo las democráticas, muchas instituciones del país están en un grave riesgo. Eso vemos las señales diariamente, no es una cosa que estemos inventando, ha habido las amenazas directas desde la actual administración, amenazando, por ejemplo, en este caso, al árbitro electoral, que es el Instituto Electoral, con toda clase de descalificaciones, con una suerte, yo no sé si todo lo que dicen es verdad o lo que dicen es mentira, pero lo que sí sé es que lo que dicen es agresivo. Y eso, bueno, no lo digo yo, o sea, lo vemos todos. Vivimos en un ambiente altamente crispado, muy violento, muy verbalmente violento, en donde la gente se insulta, se agrede, se pone apodos, inmediatamente está pasando eso, pero además hemos oído amenazas directas contra las instituciones más importantes de este país, no solamente contra la institución electoral, que es ya muy grave esto. Claro. O sea, esto está desde la institución electoral hasta la familia. Todas las instituciones de este país están en un riesgo muy grave. Desde el año pasado, año y medio para acá, no ha habido una sola semana, esto es un dato real, no ha habido una semana en este país en donde no hayamos tenido que movilizar, por ejemplo, desde el Frente Nacional por la Familia, pues todo tipo de firmas, agrupaciones ciudadanas, reuniones por vía, videoconferencia, lo que sea, para tratar de hablar con los diputados porque se está despenalizando el aborto. Ya puede ser en San Luis Potosí, ya puede ser en Campeche, ya que puede ser en Oaxaca, ya puede ser en Chiapas, ya puede ser en Chihuahua, da lo mismo. Igual el matrimonio igualitario, igual el tema de la eutanasia, igual el tema del ataque a la libertad religiosa. O sea, no ha habido una sola semana en donde no haya un sentido de urgencia. Entonces, el ataque a las instituciones no es algo que nos estamos imaginando, es algo que estamos viviendo, pero además las amenazas al árbitro electoral son reales. Y ustedes no se acuerdan, muchachos, porque son pura juventud, ¿no? Pero yo, que ya tengo más tiempo en este planeta, yo me acuerdo de cuando las elecciones no eran así. Yo era muy niña cuando no existía el Instituto Electoral, tampoco soy tan vieja, ¿verdad? Pero me acuerdo perfectamente que no existían credenciales de lector con fotografía y entonces no existía la tinta indeleble a la hora de votar. Y entonces, ¿qué teníamos? Un montón de triquiñuelas, desde el famoso carrusel, que la gente iba votando de casilla en casilla. Los funcionarios de casilla eran funcionarios públicos, no eran ciudadanos como ahora que van a tu casa y ahí andan los pobres rogándole, no, ¿quieres ser presidente de casilla? No, ¿quieres ser el escrutador? No, ¿quieres ser secretaria? No, yo no cumplo años. No cumplo años en ese día. La verdad es cierto, yo, bueno, un día entrevisté a uno de estos señores del Instituto Electoral que van entregando pues las notificaciones y las peticiones y me contaba que de una cuadra, de una colonia, lo corrieron a golpes, o sea, aventándole todo tipo de cosas y a golpes, y no queremos aquí, no sé qué. Eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de un ambiente altamente violento, porque la violencia verbal no tarda en convertirse en violencia física. Entonces, cuando el desprestigio provocado o ganado de la institución está por encima de nuestra capacidad de pensar en el bien de todos, hay un peligro verdadero. Y aquí lo que está pasando es un peligro verdadero, o sea, una institución a la que se le ataca a diario, que es el esfuerzo de miles y miles y miles de mexicanos
que yo lo vi, o sea, ya a mí me tocó ver cuándo se formaba, cómo la credencial con fotografía, la gente empezó a tener miedo de, ay, credencial con fotografía, el gobierno nos va a tener fichados y Sí. van a querer tener nuestros datos y no sé qué, y la gente tenía cierta resistencia a las credenciales de elector, pero hoy por hoy son el documento de identificación más importante en México, Claro. y antes no existía eso. El árbitro electoral era el mismo gobierno. Entonces, o sea, el gobierno era juez y parte, decía, yo organizo, yo pongo los funcionarios y yo digo quién ganó. Entonces, esto era tremendo, o sea, Le pongo el sistema. yo creo que sí hay que hablarles a los muchachos de esto que no saben y no se acuerdan. Las famosas urnas embarazadas, que a lo mejor ustedes ni se acuerdan de lo que es porque ahora las urnas son transparentes, eran cajas de cartón que llegaban ya con todos los votos puestos. Entonces, había verdaderos apóstoles de la democracia que llegaban a sentarse ahí desde antes de que se instalara la casilla a ver que no llegara la urna embarazada, y cuando la gente y la ciudadanía votaba, llegué a tener casos de gente que lo que hacía era contratarse un albañil y en ese momento, pum, pum, construyele aquí un cuadrito de ladrillos para que nadie se pueda robar estos votos. Entonces, nadie te cuenta esas historias, o sea, no vienen en los libros de texto, nadie te está diciendo que eso le costó a México la vida de muchas personas, porque efectivamente no fue solamente su esfuerzo cotidiano, hubo gente que murió en esos esfuerzos, que fue casada de cacería, por estar trabajando en ese tipo de cosas, y la realidad es que fue un esfuerzo gigantesco en donde se tuvieron que unir fuerzas políticas de muy diversas procedencias para el bien de todos, ¿no? Para decir, la democracia es una necesidad de nuestro país y no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Y a partir de tantas tranzas que había, entonces se provoca un sistema electoral con una reglamentación, o sea, reglamenta todo. O sea, si ustedes han tomado un curso de capacitación como observadores de ciudadanos o como funcionarios de casilla o como representantes de partido, lo que sea, ustedes van a ver cómo los delitos electorales son un montón, porque los hemos vivido, o sea, no es una, o sea, no es una imaginación de, ay, ¿y qué tal si pasara esto? No, o sea, ya todo eso ya pasó. Y por eso el reglamento es tan estricto. Pero es tan impresionante que, por ejemplo, cuando se cae Irak y están tratando de establecer su régimen democrático, traen aquí a sus funcionarios a capacitarse de cómo deben de ser las elecciones. En verdad tenemos unas de las elecciones del sistema electoral más estructurado del mundo. Y si bien es cierto que todavía existen tipos de fraudes, son fraudes en donde la ciudadanía participa. O sea, cuando ahorita lo que hay es compra de votos, pero una compra de votos necesita que alguien lo haya vendido. O sea, ya necesitas a la ciudadanía que diga, sí, yo te doy mi voto por 500 pesos o por 2,000 o por 30,000, lo que sea, porque dice el dicho mexicano que según el sapo es la pedrada, ¿verdad? Entonces, la venta de los votos, pero ya requiere la colaboración ciudadana. Ya no hay urnas embarazadas, es muy raro. Tenemos otras cosas como turismo electoral, que significa que, por ejemplo, alguien de Veracruz tiene credencial de elector de Veracruz y de México, entonces de aquí, de la ciudad del Estado de México. Entonces, cuando no hay elecciones en Veracruz, pues se viene aquí y vota. Le llaman turismo electoral. Eso, pero vuelvo a repetir, esos fraudes se hacen con la colaboración de la ciudadanía. Ya los fraudes hechos desde la autoridad ya son muy difíciles. La preocupación es que si desaparece el instituto electoral, otra vez el gobierno será juez y parte en el proceso electoral y entonces ya será él quien determine todas las características de la elección. Y eso ya hemos visto, tenemos la experiencia de saber que no funcionó. Ok. Y, por ejemplo, ahorita hay muchos jóvenes a los que justamente el Instituto Electoral se está acercando para llamarlos a ser representantes, observadores. ¿Qué les dirías exactamente a ellos? ¿Qué Vayan. postura? Les diría, vayan. Además de vayan, de verdad, capacítense, vayan, asistan. Las elecciones, hay todavía, es muy mejorable el Instituto Electoral. Yo no estoy diciendo que sea la mejor cosa del mundo. De hecho, sí es la mejor cosa del mundo que hay, pero no es la mejor cosa que podría haber. Puede ser mejor, pero de verdad, o sea, el Instituto Electoral tiene un prestigio internacional. O sea, no hay un solo país en este planeta que haya dicho, ay, qué porquería el Instituto Electoral en México. No, de hecho es el ejemplo y es el referente de todo el sistema electoral en el mundo porque se ha hecho con el esfuerzo gigantesco, como les platicaba. Pero si van a tu casa y te piden que seas funcionario de casilla, sé funcionario de casilla. Es un día pesadísimo. Yo lo he hecho desde que tengo 18 años. He estado en casilla todos los años de mi vida, desde que tuve credencial de elector hasta hoy, que no sé qué voy a hacer el día de la elección, en dónde voy a estar, pero voy a estar en algún lado.
hay que estar cerca, hay que ver las cosas. Y si puedes ser funcionario, si puedes ser escrutador, si puedes ser presidente, o sea, tienes en tus manos un trabajo muy importante. Entonces, mi primera cosa es vayan. Ahora, si no fuiste insaculado y entonces no eres parte de la estructura electoral, hay dos opciones que yo les recomiendo que hagan. Vayan, creo que ya se cerraron las inscripciones para ser observadores electorales ciudadanos. Eso es por parte de una asociación civil, te dan tu credencial, te capacitan y entonces tú puedes ir de casilla en casilla, muchas casillas, pocas casillas o las que quieras, ir y estar viendo. Te acreditas y luego vas con tu presidente de casilla y soy observador ciudadano, enseñas tu documentación y entonces puedes estar ahí viendo, pues te capacitan hasta cuántos metros no debe de haber propaganda de un partido y uno ve, yo que llevo en casillas años, o sea, uno ve claramente cuando esto no está, cuando esto está chueco, cuando hay un grupito ahí de personas haciendo un chanchullito, los oxos de alrededor de las casillas son lugares muy recurridos para hacer la compraventa de votos. Entonces, bueno, eso, observadores ciudadanos. Y la otra opción que es muy importante y que también podrían ser, es ser funcionarios de casilla, representantes de un partido político. Que me caen mal los partidos, que yo no milito a ninguno, no importa. O sea, no importa, ve y regístrate. Del partido que te caiga menos mal de todos o el que quieras, pero ve y regístrate y di, quiero capacitarme y quiero ser parte del proceso electoral. Y entonces te van a capacitar y vas a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y va a llover, todo eso va a pasar, se va a ir la luz y los ciudadanos se van a enojar, o sea, eso va a pasar. Pero no importa, o sea, hay que ir porque hay que ser parte de la historia, porque hay que construir lo que queremos para el futuro de ustedes que son jóvenes y de mis hijos que yo creo que tenemos que ver hacia el futuro siempre. Hay que ir, hay que trabajar y entonces hay que tocar puertas. De verdad, los candidatos, sobre todo de algunos partidos que tienen menos representatividad o por la desilusión de la gente, están como locos buscando jóvenes o personas que quieran ir a cuidar las casillas. Por la función del cuidador de la casilla, ya sea como ciudadano, como parte del partido o como funcionario de casilla, es vital. Entonces, yo lo que les diría es vayan. Y si no los han ido a buscar, pues búsquenlos ustedes, ofrézcanse, de verdad ofrézcanse, porque te tienes que capacitar, tienes que conocer y tienes que estar ahí, porque solo cuando uno lo ha pasado, le ha costado, lo ha sufrido, entonces lo valora. Y entonces yo, por ejemplo, mi foto de perfil ahorita, tanto en mi Face como en mi WhatsApp y así es, defensa del Instituto Electoral, porque yo lo he vivido, o sea, yo he estado en casillas desde los 18 años hasta ahí cada 3 años. Y entonces yo sé lo que cuesta, lo que pasa, he visto cosas maravillosas, he visto cosas tremendas, me ha tenido que tocar ir a defender ahí el voto en una casilla y hay que hacerlo porque solo cuando uno le cuesta lo valora. Entonces, para que uno valore la democracia, hay que ir a que le cueste un poquito de trabajo. Reconocerla bien, sí. ¿no? De Claro. primera mano y todo. Pues sí, porque si nada más fui a votar, me quejé de que había mucha gente y estaba chispeando y me regresé a mi casa a seguir viendo mi tele, pues entonces, ¿qué tanto me costó? Y luego voy a decir, ay, es una porquería, todos están vendidos. Pues no hiciste nada, o sea, no te costó, ¿no? Que te cueste, o sea, sacrifícalo. En tiempos anteriores, esto se hacía totalmente ciudadano y totalmente gratuito, o sea, tú decías, oye, quiero ser representante de casilla porque sé lo importante que esto es, pero a medida que nos hemos ido aburguesando y acomodando a las circunstancias, ahora le dice a la gente, oye, ¿quieres ser funcionario de casilla? ¿Pero cuándo vas a pagar? ¿No? O sea, ¿qué voy a recibir a cambio? Sí, sí, sí. Hasta te van a dar de exactamente. comer, Sí, ¿no? sí. Nuestra ciudadanía está muy aburguesada, no está ya no quiere que le cueste. El problema que tengo que decir con mucha claridad es que si tú no quieres que te cueste y no quieres hacer sacrificio, el costo va a ser altísimo. Claro. O sea, el costo va a ser muy alto, vamos a pagar muy cara la apatía. Y por eso no podemos ser apáticos, porque nos estamos jugando cosas muy valiosas y nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Entonces, no puede ser que por flojera, que por pretextos, que por el área de confort en la que estamos instalados, no seamos capaces de ir a ver lo que realmente significa construir la democracia en un país. Excelente. Pues ya lo vieron, amigos, hay que participar. Estamos hablando de muchos temas, ojalá nos pudieran hacer llegar sus comentarios para que también si tienen alguna pregunta la podamos comentar aquí, la podamos platicar en lo que seguimos con esta charla. Aprovechando, es un tema que no había platicado con Ángeles, pero ahorita lo vamos a sacar. Pensaba en el tema de los partidos políticos, ¿no? O sea, ahorita se ve una clara crisis entre los militantes de un partido y la doctrina del partido,
y hay unos que dicen, bueno, pertenezco al partido, pero No les creo. no coincido en nada de lo que dice el partido y yo voy a ser el candidato y ni modo, ¿no? Pues, a veces dices, bueno, pues ni modo, ¿no? O hay esa discrepancia, a veces el candidato es mejorcito que las propuestas o la doctrina que tiene el partido, pero va en dos sentidos la pregunta. Bueno, la primera es, eh, ya vimos un ejercicio donde cristianos evangélicos y cristianos de otras denominaciones buscan hacer política a manera de partidos. ¿Tú crees, tú ves como una opción viable que el católico o que en algún momento haya una iniciativa de formar un partido propiamente católico? Lo vería muy riesgoso. Ujú. Yo creo que los católicos tienen que estar en todos lados porque somos sal de la tierra y luz del mundo y por lo tanto hay que estar en todas partes. Sería muy riesgoso porque dentro del mundo de las opciones, de pronto sucede que nadie puede agenciarte, yo soy la propuesta católica, sería tremendo, ¿no? O sea, Sí, sí. imagínate que alguien te dijera, yo soy el candidato católico. Por eso no solamente lo prohíbe la Constitución mexicana, ¿eh? Sí, sí. Eso lo prohíbe la ley en México lo prohíbe. Pero no solo la ley en México, también lo prohíbe el Código de Derecho Canónico, porque no puede haber, por eso los obispos no se pueden involucrar directamente y los sacerdotes no se pueden involucrar directamente desde la ley de los hombres y desde la ley de la iglesia, porque sería riesgosísimo que alguien se autoproclamara como el partido católico. Sería muy problemático. La Ya ha voz de los existido en católicos. México. Yo soy la única voz de los católicos, porque pues dentro de la diversidad de la vida hay pues de todo tipo de necesidades y los católicos ven la realidad desde sus ópticas. Eso no significa que no estemos viendo la necesidad de crear partidos mucho más auténticos, porque lo que dices es cierto, la confusión tan grande que estamos sufriendo de pensar que hay unos candidatos que no nos representan, que ni siquiera representan bien a su partido, hay un desbarajuste, la confusión está tremenda, o sea, ¿por quién voto? ¿Por el partido, por el candidato, por la persona, por quien está detrás de la persona, por el candidato ciudadano, por el que es mi Exacto, amigo, sí, el que sí, lo sí. conocí, el que me ofreció chamba, o sea, está complicadísimo. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, no voto en este sentido por un partido que se pueda autodenominar católico porque es complejo. Ujú. Tendríamos que tener, eso sería el mundo de las ideal, que hubiera católicos en todos lados y católicos firmes, convencidos, valientes, pero bueno, eso es muy ideal. Entonces, ahorita, así como están las cosas, hay que ir a ver cuáles partidos no están claramente en contra de las propuestas que nosotros estamos dando como ciudadanía católica, ¿no? Ujú. O sea, cuáles partidos o personas, porque hay eso, ¿no? O sea, a lo mejor el partido dice en su plataforma que sí, pero la persona en realidad la sabemos que es auténticamente de buena voluntad, o a lo mejor este partido su plataforma es buenísima y muy acorde con los principios de los católicos, pero el personaje al que postularon pues realmente no representa. Entonces, nos encontramos en un dilema. Ahorita yo creo que es bien importante hablar del voto diferenciado. Vota por las personas que realmente representan lo que tú crees y no votes en bloque. O sea, yo lo primero que les diría es, no votes en bloque. Vota por las personas que conoces y sabes que representan los valores que tú tienes, que tus valores cristianos, que realmente eso es lo primero que les diría. Y la segunda cosa que tendría que decir es, y votemos porque haya un equilibrio de poderes en este país, que además es uno de los sentidos principales de una república, cuando hay no solo federalismo, sino división de poderes, es que cada poder tenga su autonomía y su capacidad de decisión, sin que haya un poder que se quiera subir a los otros. Y yo creo que por ahí tendríamos que tener el sentido del voto, ¿no? Sí, claro, yo lo pregunto porque pues es un tema muy sonado en el medio, de pronto dicen, bueno, y pues ya que no hay de dónde escoger, o ya que no hay ¿por qué nosotros no proponer algo que, Y no? deberíamos, o sea, deberíamos de hacer esto, es muy caro. Lo que pasa es que la gente piensa que uno se enriquece haciendo partidos políticos, Sí, pero sí. hacer un partido político cuesta mucho dinero, no es una cosa fácil, porque bueno, la estructura y el sistema es muy complejo. Pero sí deberíamos, ¿no? O sea, sí, a mí me lo han dicho muchas veces, a ti también, todos lo hemos oído. ¿Y por qué no hacemos un partido? A lo mejor no se podría llamar Partido de los Católicos. Sí, sí, no, Sería muy no. complicado, ¿no? Pero, o sea, sí podríamos ser un partido mucho más auténtico, con una claridad en su visión, en su misión, en su formación,
que está surgiendo en el mundo varias iniciativas de estas. Es decir, Sí, México claro. estamos un poquito atrás porque todavía, yo lo voy a confesar aquí Sí, en sí. el Facebook, pero todavía he ido a buscar algunos candidatos que, ay, sí, estamos muy de acuerdo con lo que tú dices y nos gusta, pero casi que hace vaya, pero nos da pena salir contigo, ¿no? Les digo a mi esposo, les doy pena, a algunos les doy pena porque me ven de cerca y dicen, no, es la del Frente por la Familia, pues o sea, pues vela, salúdala así de lejitos para que no suban la foto, que no salga ahí cerca porque nos desprestigia. Entonces, ¿por qué? Pues porque quieren quedar bien con todos. Sí. Entonces, en esa razón, en esa Claro. idea tienes tú toda la razón. O sea, ¿por qué no tenemos un partido que sea abiertamente declarado de los valores que representamos? Entonces no le quitamos, no le ponemos el mote católico, sino Ujú. ponemos un partido abiertamente declarado de los valores que nosotros buscamos y representamos y proponemos. Y entonces eso ya viene, se oye diferente, En ¿no? ese sentido, ¿tú Sí. consideras que una candidatura ciudadana podría ser también la opción para... Pues sí, pero la candidatura ciudadana va a tener, primero tuvo mucho auge en el 2015, ¿no? En el Sí, sí, 2015 claro. prácticamente todos los candidatos que se postularon ciudadanos ganaron todos, ya fuera diputados, gobernadores y todo. Pero el problema es subir al siguiente, porque los políticos nunca se quieren quedar con su, no es un servicio de 3 años, ellos Sí, quieren sí, seguir sí. siendo, ¿no? La carrera Entonces, política. la carrera política es muy difícil hacerla sobre todo si no hay detrás una estructura que te esté ayudando. Ahora, si no es una estructura ciudadana, tendría que ser una estructura partidista. Las estructuras partidistas están hechas para eso, ¿no? Exactamente. Porque las estructuras ciudadanas tienen causas específicas y los partidos políticos, su causa específico, pues es ganar las elecciones y gobernar. Entonces, es medio complicado que esos candidatos ciudadanos pues puedan brincar al siguiente lugar y Sí, sí, entonces sí. están viendo a ver ahora qué partido los recoge y es ahí en donde todos nos empezamos a confundir porque que no era de este partido pero ahora está en este y ahora ya se fue para acá y entonces todos empezamos a pensar que la política es como estos jugadores de fútbol que siempre están jugando un diferente lado, pero los únicos que están bien comprometidos con la camiseta de su partido son la afición, ¿no? Eso pasa en la política, o sea, la afición es más fiel a su equipo que Sí, los sí. jugadores, pues eso pasa en la política, efectivamente, luego somos nosotros los que estamos bien comprometidos con el partido y pues los políticos ya se brincaron. Para mí sí es un criterio importante la coherencia del político, Ujú. ¿no? O sea, que no se estuvo, ahora ya usemos el nuevo término recién inventado, el chapulineo, ¿no? O sea, que no esté Sí, sí, sí. chapulineando el, el candidato en cuestión, sino que sea un candidato que tenga un compromiso, que vaya de acuerdo también con las personas que lo apoyan para llegar al poder y, y con la ciudadanía. Entonces, híjole, está complejísimo porque complejo el encontramos tema, el no, no es... chapulineo, encontramos Sí. el candidato ciudadano que está viendo por Dios por dónde, porque es Ujú, ujú. ciudadano, porque trae agenda, porque realmente está interesado, pero no encuentra quién lo impulse y entonces tiene que ir encontrando quién. Entonces hay de todo, o sea, no voy a descalificar a todo mundo así de plumazo porque hay una variedad de motivaciones. Pero en general diría, tendremos que buscar qué políticos realmente representan los valores fundamentales. Ahora, pues me tienes que preguntar cuáles son esos valores. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Esa es la pregunta obligada. Y que finalmente, o sea, no solo en el momento vivan esos valores, ¿no? Sino que nosotros tengamos y recordemos todo el historial, ¿no? Que quizá al principio no eran tanto, que sí, que eran medios tibios. Y yo considero que esa es una parte muy importante. O sea, que siempre, sea del partido que sea, del color que sea, que mantenga esos valores firmes a pesar de donde estén, ¿no? Sí, esto es bien interesante. Lo que acabas de decir es muy importante. Si ya ahorita ya se permiten las reelecciones hasta por un periodo sucesivo con presidentes municipales y con diputados locales o federales. Paréntesis, amigos, es bien importante saber qué hace un diputado local y qué diferencia tiene con un presidente municipal, porque Ujú. además otro problema que nos enfrentamos es que nuestra ciudadanía no tiene formación cívica y entonces no entiende la diferencia, qué es un diputado, qué es un senador, qué es un presidente municipal, con qué se come eso, qué me pone quién me pone la luz, quién hace la ley y qué tipo de ley, ¿no? Entonces eso es un paréntesis bien importante. Nosotros tendríamos que ser ciudadanos más responsables para poder exigir políticos más responsables, ¿no? Si nosotros ni siquiera sabemos ni quiénes son nuestros candidatos, ni cuál es nuestro distrito, ni qué significa distrito, pues entonces está bien complicado que nos pongamos exigentes. Entonces, bueno, eso ya cierro paréntesis, pero para contarte lo que tú me decías. Ya los que se pueden reelegir, Ujú. ya tenemos una prueba de su trabajo.
Yo, por ejemplo, a los que ya se pueden reelegir, ya no los he buscado para que nos firmen nuestro compromiso que estamos promoviendo, un compromiso que se llama 21 por el 21, que son 21 compromisos para este año 2021. Pero a los que ya vi cómo votaron chueco hace rato, pues ya no los estoy buscando porque le digo a mi equipo, ya para qué les damos oportunidad que nos mientan, o sea, Sí, claro. si ya tuvieron la oportunidad de fallar, ¿no? Ya ni para qué vamos, para que nos expliquen con miles y miles de explicaciones Y de excusas, que, ¿no? y de excusas, que pues realmente lo único que le estamos dando es la oportunidad de mentir, o sea, ya mejor ni les damos esa oportunidad, ya sabemos el trabajo que hicieron, ya sabemos en qué nos perjudicaron. Deberíamos de no tener la memoria tan corta para que no nos alcance para 3 años de recordarnos que estos nos hicieron esto y esto y esto. Y entonces, porque yo pienso esto, o sea, que es lo que me preguntabas al principio, si yo ya fui afuera de la Cámara de Diputados a manifestarme en contra de una ley que se aprobó, diputados federales o locales, ¿cómo y con qué cara yo puedo promocionar el voto por una persona que votó esa misma ley contra la que me manifesté? O sea, estaría yo pues muy, diría mis hijos, muy pirada, ¿no? Estaría yo medio loca si estuviera yo por este lado reclamando y por el otro promoviendo el voto por ese candidato. Entonces, esos candidatos ya ni los busco. O sea, ya sé. Puede decir su plataforma lo que quieras, pero yo ya sé porque ya vi que ellos no están comprometidos. O con nosotros, sino con otras personas. Y que entonces, pues, que jalen a las otras personas, ¿no? Pero pues a nosotros no. ¿Y cuáles son los principios que todo católico no debe hacer a un lado o no debe de renunciar? Mira, hay por ahí un decálogo que si quieren les dejo para que también lo puedan aquí publicar en la página, pero principalmente es esto. El respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, y escuchemos bien, desde la muerte hasta la muerte, no solo en el momento de la concepción y en la muerte, sino en todo su proyecto de vida. Necesitamos ver políticas públicas que no promuevan el aborto, claramente que no promuevan el aborto, que no promuevan el aborto como un derecho y que no promuevan el aborto como una excusa o como una política pública ante la flojera de generar programas que realmente ayuden a las mujeres a superar las dificultades a las que se enfrentan con un embarazo que no tenían planeado o que sí tenían planeado pero se les va complicando. Claro. Entonces, políticas públicas que estén desde el momento de la concepción protegiendo al niño y a su madre, políticas públicas que protejan a la primera infancia, a los niños y ver que realmente los protejan en su desarrollo físico, emocional y afectivo. Y luego los programas educativos, muchachos, que es toda una historia, pero los programas educativos, porque eso es también proteger la vida de las personas y en la cultura para una verdadera cultura de la paz, en una verdadera cultura del respeto. Entonces, tendríamos que ver eso y luego, pues, qué atención y qué cuidado se les está dando a las personas en sus diferentes etapas hasta llegar a la vejez y empezar a ver, porque ya por ahí oímos en otros países, pero en México no tardará en llegar políticas que aprueben, por ejemplo, la eutanasia y cosas así. Entonces tenemos ese primer abanico que es la vida del ser humano en todas sus etapas. Segunda parte, la familia, la protección del núcleo familiar, entendido como el núcleo que surge de la unión libre y voluntaria de un hombre y una mujer que han decidido unirse para formar una familia, no para un puesto de tacos, no para abrir una empresa, no para reunirse para una fiesta, no, para formar una familia. Ese es el objetivo propio del matrimonio entre el hombre y la mujer, formar familia, generar familia, pues que se dará con los hijos. Entonces, y la protección a los menores, a que se les restituya en el caso de que pierdan a su familia por alguna desgracia o por cualquier circunstancia, pues que puedan ser restituidos a una familia como originalmente debieron haberla tenido, ¿no? O sea, si provenían de un hogar súper violento en donde pues el papá era alcohólico, les pegaba, la mamá se fue, los dejó, lo que quieras, o el papá desapareció y la mamá se quedó con los niñitos y luego la mamá se quedó o se murió y entonces los niños se quedan con nada, hay que restituirlo, no a donde caiga, sino a donde mejor le conviene a ese niño. Y donde mejor le conviene es el lugar en donde debió haber estado desde el principio, que a lo mejor por múltiples razones nunca tuvo, ¿no? Entonces hay que restituirlo a lo que el niño merece. Aquí por eso las leyes hablan del interés superior del menor, porque aquí hay que entender bien claro esto. La adopción no es un derecho de los adultos, es un derecho de los menores que han perdido sus hogares. ¿Por qué? Porque oímos argumentarios tales como, es que ¿por qué tú crees que fulanito no tiene derecho a adoptar? Porque los hijos no son derechos de los adultos, ¿no? Las personas no somos derechos de otra persona. Entonces, los niños tienen derechos y esos derechos tienen que ser respetados y restituidos cuando los perdieron.
pero los adultos no tenemos derecho de tener hijos, ¿no? Tenemos derecho a elegir un proyecto de vida, pero tener hijos, eso no es derecho, ¿no? Entonces, el segundo tema es la familia, el matrimonio, y por ponerte al matrimonio, luego podemos abrir todo el abanico de necesidades de la familia, que están esta básica y todas las demás. Opciones de trabajo digno, justo y bien remunerado y honorable, que esto también es súper importante. No opciones de regalos y de dádivas, sino que un hombre pueda llegar a su casa, o una mujer pueda llegar a su casa orgulloso del trabajo que desarrolló en el día y que con eso pueda mantener a su familia en una forma digna. Entonces eso también hay que verlo porque ahí hay políticas muy importantes que tenemos que ver. Y el tercer tema que estamos promocionando es las libertades, que son libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad religiosa. ¿Por qué? Pues porque no han sido pocos los embates que hemos enfrentado en los últimos 2 años de cuestionar o sancionar directamente la expresión pública o privada o también la expresión de culto. Eso lo hemos estado viendo y ha sido tremendo, y hasta hay una iniciativa ahorita en la Cámara de Diputados Federal que nos llevaría a condiciones previas a las de 1927, ¿no? O sea, en el retroceso tan grande que va a ser a este derecho humano. Que en eso no solo los católicos, yo como parte del Frente Nacional por la Familia, que no es una institución católica, y yo no hablo a nombre de ningún obispo ni a ningún padre ni nada de eso, hablo a nombre de una asociación ciudadana, tendré que decir que hemos tenido que ir encontrando contactos, y justo estas 3 causas nos han unido mucho con otras confesiones religiosas. Entonces hemos ido encontrando la oportunidad de tener acceso a otras confesiones religiosas que también se han visto afectadas, tanto por el tema de la vida y el tema de la familia, pero fundamentalmente el tema de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia, que está siendo vulnerado todos los días en nuestro país. Entonces, déjame ponerte un ejemplo. No me quiero prolongar mucho, pero déjame ponerte un ejemplo. Resulta que en este país tú puedes salir con una peregrinación, con una virgen vandalizada, con una paliacate verde, pintando y destruyendo todo, y la virgen profanada constantemente, y eso se tiene que ver como un ejercicio de laicidad. Pero si nosotros vamos afuera del Congreso y sacamos un rosario, nosotros no tenemos derecho a estar ahí porque nosotros estamos vulnerando el Estado laico. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que esta de la laicidad están callando a un sector y están superponiendo a otro. Y esto va en contra de todas las leyes en este país y en el mundo, y la ONU y todos los demás tratados internacionales. Entonces, el respeto a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión religiosa o la libertad de opinión o de información es fundamental, y la estamos viendo muy atacada en México. Anoten, amigos. Para tomar nota, que de todas maneras el video va a estar para que ustedes puedan regresarle y adelantarle, y entonces si ya se aburrieron vayan por más papas y después regresen a ver el video y no tengan ningún problema. Y bueno, ya que estamos en este tema de las elecciones, ya que estamos hablando de los votos, de los católicos y de todo lo que representa o implica todo esto, hay un tema que no puede faltar en esta mesa de diálogo, que es el tema del voto útil, ¿no? ¿A qué se refiere el voto útil? Cuando hablamos de voto útil, ¿por qué decimos, ay, pues hay que votar, pero con conciencia, pero también que sea de manera útil, ¿no? No quemar nuestro voto. Mira, vamos a no llamarle voto útil, vamos a llamarle voto inteligente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo voto por mi amigo, que es súper buena onda y lo quiero muchísimo, pero viene de un partido que sabemos que no va a ganar porque pues las estadísticas no nos dan datos de que esa persona vaya a ganar, pero pues lo queremos y lo apreciamos y todo, pues yo entiendo que queramos votar por él. Pero el tema es por ejemplo, si fuera un diputado, posiblemente no queda él, pero estás posicionando a un plurinominal de ese partido. Ahora, ¿cuál es lo importante? Pues ahí sí es importante saber la plataforma del partido, o sea, el partido que dice y quiénes son sus plurinominales, porque vamos a ser honestos, no estás votando por tu amigo, estás votando por un plurinominal, ¿no? Entonces le estás dando la llegada al Congreso a una persona que tendrías que saber quién es, o a un partido que tendrías que saber si sí te va a representar. Entonces hay que ser inteligentes en el voto, porque a veces no va a llegar la persona a la que tú estás queriendo impulsar, pero sí va a llegar alguien que represente lo que esa persona debería de proponer, ¿no? Entonces, ahorita además nos enfrentamos con una administración que tiene unos visos autoritarios muy fuertes, y entonces ahí también entra todo el discurso del voto útil, ¿no? O sea,
vamos a votar por un equilibrio de poderes. ¿Para qué? Pues para que cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, puedan cumplir su función sin estarse pisoteando unos a otros. Entonces, yo sí creo que tenemos que votar por un equilibrio en la Cámara de Diputados local y federal. Y eso es fundamental y que lo entendamos. Es vital que votemos por un equilibrio en las cámaras de diputados. Y bueno, para eso hay que ir a buscar a los candidatos, pedirles que se comprometan con lo que queremos, estar haciendo un trabajo de cabildeo, pero ¿por qué? Pues porque el poder absoluto sí corrompe absolutamente. Y cuando un solo partido tiene poder de todas las cosas, pues obviamente se va a prestar para muchos excesos por la naturaleza propia del poder y por las tentaciones propias de tener el control sobre todas las instituciones. Entonces, es peligroso, no le conviene a nadie y por eso desde que se gestó la idea del ideal republicano, se gestó un ideal republicano con división autónoma de poderes para evitar que alguien absolutamente pues tuviera el control de todas las cosas. Entonces, por lo tanto, es bien importante votar por el equilibrio en los poderes, ¿no? O sea, yo sí les diría, tenemos que votar por un equilibrio de poderes en la Cámara de Diputados local y federal, porque además, como lo dije hace un momento, ya sabemos el sentido del voto de muchas personas. Dense cuenta de este dato que les voy a decir. Nuestra Cámara de Diputados del Estado de México está compuesta por 75 diputados. Ajá. Bueno, ahorita que se entró el proceso electoral, 65 pidieron licencia, porque todos quieren reelegirse, ¿no? O sea, nada más quedan 10 de los originales. Claro, terminando el proceso electoral, los que se pueden van a regresar, ¿no? Sí, claro. Pero van a regresar después de haber ido a buscar a pedir el voto. Y entonces ahí ya deberíamos de estar bien listos y decir, oye, esta Cámara de Diputados me acaba de pegar en esto, en esto, en esto y en esto. ¿No? Entonces, pues también hay que estar un poquito preparados. Yo lo que les digo es, solamente en octubre del año pasado, todavía no tiene 10 meses eso, nos dieron un golpe durísimo contra la libertad de conciencia, contra la libertad de educación y contra la libertad religiosa aquí en el Estado de México. Tenemos la ley más restrictiva del mundo que ofrece cárcel a los padres de familia de 3 a 6 años de cárcel cuando un padre de familia tenga dudas en la crianza de sus hijos, sobre todo en el desarrollo de su identidad sexual, y acuda a un profesional en la educación, a un psicólogo, a un orientador o a una persona que realmente haya estudiado preparado. Oye, ¿tú crees que un papá que tiene dudas de su hijo porque no le va bien en la escuela, porque tiene una confusión de identidad de género, que tiene un problema de manejo de emociones, necesitaría o merecería que lo metieras a la cárcel de 3 a 6 años? O sea, eso es ofensivo, ¿no? Y es la ley de verdad más dura del mundo. Entonces, no puede ser que nuestra memoria no nos dé para acordarnos lo que acaba de pasar en octubre. O sea, todavía no llegamos al siguiente octubre. O sea, ya tendríamos que decir, son estas mismas personas. Entonces, el voto en las cámaras, pues provoca este tipo de leyes, ¿no? Entonces, ¿qué yo les diría? Pues votemos por un equilibrio, porque no hay ni debate. O sea, nosotros fuimos, tocamos, de verdad, tocamos puertas, les abrimos, llegamos a todas las fracciones parlamentarias, les hicimos una petición, pedimos garantía de audiencia. Como son muchos y se saben así poderosos, ni siquiera tienen el detalle de abrirte la puerta, o sea, o de decirte, oye, sí te concedo tu garantía de audiencia dentro de 10 días, dentro de 15, o sea, no, porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque tengo pues todos los pelos de la burra en la mano, entonces tú quédate con tu problema y no nos escuchan. Y cuando sí nos escuchaban otros diputados, nos decían, sí, o sea, sí te entiendo y comparto tu idea, pero pues somos 4, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, 4 estamos a favor de ti contra 71 que no. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues votar por ese equilibrio, para que realmente haya una representatividad real de la gente y de las necesidades que estamos demandando. Sí, claro. Es que difícil, ¿no? El tema hace tiempo platicábamos con otros amigos del tema de la congruencia de la vivencia de la fe, pues tiene que ir acompañado de todas estas acciones, o sea, de estar informado, de prepararse, ¿no? De conocer, de involucrarse, de participar, obviamente, y de pronto, pues a veces nos vamos por la fácil, ¿no? Ah, pues hay que ir a votar, y nos tomamos selfie, y votamos y ya hacemos la voz. Sí, Ya vayan a cumplí, votar y ¿no? díganme feliz. La democracia digo, no es lo único, ¿no? No, O sea, no es lo único. no es lo único, es mucho más amplio el tema de hacer política, de involucrarnos, de ser ciudadanos responsables, porque también a eso nos llama el Evangelio, ¿no? La vida del Evangelio. Pues vamos a leer algunos saluditos, me parece que estamos teniendo un problemita con el tema del internet, pero si se pausa un poquito la imagen, me parece que el audio está continuando, entonces, háganos llegar sus dudas, sus comentarios. Nos dice Ceci Bobadilla, dice muchas felicidades para esta mesa de diálogo
y a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias. Pepe Bobadilla dice, sí, muy bien por estos diálogos que mucho ayudan a tomar conciencia. Dice, jala que así también invitaran, ay, a ver, esperen. Ahí está, es muy largo. Dice, invitar a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, obispo, el episcopado nacional, para que también se notara su presencia, su participación, su orientación, porque a mi manera de ver nuestra iglesia en México se ha visto muy callada, dice, muy al margen de la realidad, está viviendo situaciones difíciles, dice que necesitamos sacerdotes. Ya platicábamos acerca ahorita de, pues, la mordaza, ¿no? Que quieren ponerle también a nuestros... Sí, sí. Pero si me permites, sí, efectivamente hay una mordaza legal para los obispos. Sin embargo, los obispos no han dejado de formar, o sea, se han abierto grupos de formación laical para formar criterios. La iglesia no te puede decir vota por fulanito, lo que te puede decir es, a ver, estos son los criterios, ¿no? Entonces, sí se han abierto en todo el país. Este año ha sido de una intensidad tremenda, se han abierto grupos por videoconferencia en todas las diócesis, en todos los lugares. O sea, la iglesia no está dejando de hacer, a lo mejor podría hacer más, yo estoy de acuerdo, pero no ha dejado de hacer. Han estado ahí, han estado al pie del cañón, sacaron, ahí se pueden meter a la página de la Comisión del Episcopado Mexicano para que lean que sacaron una carta llamando a la participación ciudadana y alertando de los peligros. Entonces, los obispos sí están haciendo su trabajo, ¿no? A lo mejor nosotros tendríamos que estar más involucrados para poder ver todo el trabajo que se está haciendo, pero los obispos ahí están al pie del cañón, evidentemente están amordazados y además es razonable que ellos no hagan un trabajo político partidista, pero lo que no significa que no estén haciendo un trabajo de formación de laicos, que es muy importante. Sí, exactamente. Ahí yo tengo una duda y bueno, más bien, ¿tú qué opinas o qué les dirías a todos estos pastores de forma más ovejera, más parroquial? Porque sí, estamos de acuerdo que están haciendo, impulsando desde pues la burocracia, por así decirlo, pero en la parte ovejera, en cada parroquia, en cada templo de cada comunidad, ¿qué les dirías a estos pastores para que incentiven justamente, incluso en los pueblitos, ¿no? Que a veces es cuando menos se habla de política en las iglesias. ¿Qué les dirías a estos pastores para que nos empujen? Yo soy una fiel convencida de la formación. Eduquen, trabajen, que no puedan hablar de partidos políticos no significa que no puedan formar sobre la doctrina social de la iglesia. Exacto. Tenemos que leer los documentos de la iglesia, tiene que haber círculos de estudio, círculos de debate, en donde, a ver, yo leí Christi Fidelis Laici, que es de Juan Pablo II, muy bien, yo leí el Compendio de Doctrina Social Cristiana, yo leí Laudato Si, yo leí, o sea, vamos leyendo los documentos de la iglesia y vamos haciendo círculos de discusión, de debate entre los laicos, de manera que ellos solitos se vayan haciendo. El problema, y te voy a dar la razón, es que luego los párrocos quieren amarrar a sus grupos parroquiales a una actividad meramente parroquial, ¿no? Y entonces sí, ahí tienes grupos impresionantes como la Acción Católica, que ha sido uno de los movimientos más importantes de la iglesia, y les tienes haciendo tortas para la kermés, ¿no? Entonces tú dices, no, estas personas no están para hacer tortas para la kermés, están hechas para ir, lo que el Papa Francisco dice, iglesia de salida. Entonces, primero yo diría, fórmenlos, y luego les diría, expúlsenlos. Despídenlos. Sáquenlos de los templos. Sáquenlos de los templos, no en la forma de adiós, córranlos, sino en la forma de, ahora vayan a las calles, ahora vayan a los sindicatos, ahora vayan a la base de taxis, ahora vayan a hablar con las señoras que están reuniendo ahí para hacer su tejido, ahora reúnense con tal, o sea, vayan hacia afuera, o sea, no puede ser que también haya un chapulineo dentro de la iglesia, porque el que no es de este movimiento, luego ya dijo, también es del otro, pasó y ha sido presidente de todos. ¿Qué es el mismo? El sacristán. Exacto. Entonces, pues no, o sea, tenemos que ir a jalar a la gente donde la gente está, porque si no, ay, necesitamos hacer un retiro aquí el movimiento de jóvenes, pues llámale al de los niños, capaz que ya crecieron, ¿no? Entonces, pues necesitamos expulsar también a la gente, no en el sentido de correrla, sino en el sentido de que vaya hacia afuera, pero eso requiere formación. Mi experiencia personal, amigo, yo no sé ustedes cómo la vean, pero mi experiencia personal es que la gente formada se formó, le costó trabajo y dinero formarse, y cuando tiene conciencia regresa a la iglesia a brindar esa formación que recibió. Claro. Porque esa formación, nuestros católicos más formados no son formados en las parroquias. O sea, esta es la realidad. Nuestros católicos más formados y más combativos no salieron de las parroquias, sino que se salieron de las parroquias a formarse, a capacitarse, a que les costara su tiempo y su dinero y toda la capacitación, y luego regresan a las parroquias a tratar de brindar un servicio y se encuentran con una estructura un poco oxidada que pues los quiere poner a hacer tortas para la kermés. Entonces, el problema es que así no puede ser. Entonces, mi consejo sería eso, formar y expulsar. O sea,
llevar hacia afuera, ¿no? O sea, vayan ahora ahí con estos, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la proclamación de la verdad, no tendríamos por qué tener miedo de eso. Pues vayamos de dos en dos, que ya lo dice el Evangelio, para que no les dé miedo ir solitos, ¿no? Pero vamos, o sea, expulsemos a la gente para que seamos verdaderamente luz del mundo, porque estos católicos están como la vela escondida debajo de la mesa, ¿no? Exacto. O sea, ahí metidos en el resguardo de su parroquia, con mucho cuidadito y así, pero ¿a qué horas vamos a ir a que nos escuche la gente que nos necesite escuchar? Y que cuando nos escucha, dice, ¿qué crees que tiene razón? Me ha salido lo que dice. Oye, como que sí tiene lógica, pero nadie se los dijo antes y entonces pensaban que somos una bola de mochos persinados que nada más dicen santo, santo, santo y citan frases bíblicas. Yo rarísima vez utilizo una frase bíblica, rarísima vez, porque yo quiero hablarle al sentido común de las personas y ya con eso podemos encontrar una concordancia con la fe. Pero pues hay mucha gente que no le va a servir de nada que le agarres a bibliazos y le pongas ahí todas las frases de San Juan y de San Pedro y del Evangelio de Mateo, sino que pues necesitan que les hables a su realidad y les digas, oye, esto te está afectando tu realidad. Entonces yo les diría a los párrocos, hablemos a la realidad de la gente, ¿no? Y eso cuesta dinero, hay que invertirle un poquito. Y yo me atrevería a agregar, si me permiten, justamente a los párrocos, a todos los líderes, laicos incluso, religiosos y todo, un poco de valentía y de fortaleza, ¿no? Porque no es fácil venir y decir, ay, sí, ánimo, tú puedes salir adelante, o sea, quizás sí, ¿no? Pero ya llevarlo a una responsabilidad ciudadana, creo que conlleva mucha responsabilidad, muchísima fortaleza y valor que finalmente también Dios nos pone ahí en nuestro corazón para que no caigamos en el desánimo, es decir, ay, no, es que ya me vieron feo, ya no van a venir a mi misa de 6, mejor ya no digo nada. Y sabes que tienes toda la razón en lo que dices y hay un punto extra que me gustaría complementar y esto es que necesitamos que nuestros laicos tengan una profunda formación humana, no solamente una profunda formación bíblica, porque ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tienes el grupo de matrimonios y se saben toda la carta de los Corintios y la carta de no sé qué, y te la recitan, pero entre ellos no se hablan el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen las bases para poder sobrellevar los problemas de la vida cotidiana y solo te van a recitar y son los del ministerio de la Eucaristía y los ministerios de música y todos los matrimonios esos que están peleados, que no se hablan, que están en una situación que dices, ¡ay, Dios mío! Ah, pero se sabe en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo no digo que no se la sepan, sí sépansela, pero hagamos una formación humana para que estas personas, entonces tú le hables a sus necesidades reales, ¿no? O sea, no solamente porque lo que dice la carta de San Pablo, sino porque tú lo necesitas, porque te estás llevando mal con tu familia, porque tus hijos ya no te hablan, o porque tienes un problema porque tu mamá está enferma y es una dificultad cuidarla. Entonces, hablemosle a la gente de sus necesidades reales. La luz del Evangelio es para iluminar la realidad, no para escindir la realidad. Y aquí estoy muy bíblico y en mi vida está todo hecho un desbarajuste. Entonces, no, o sea, yo creo que a los párrocos hay que incentivarlos a que hagan una profunda renovación humana dentro de sus personas y entonces les va a despertar el sentido de urgencia, que es lo que me pasó a mí, y entonces van a empezar a decir, necesitamos empezar a hacer esto, ya no solo para mí, para mis hijos, sino para los hijos de los demás, ¿no? Pero esta formación humana, salir al encuentro de los demás y como tú misma lo decías, bueno, pues todo eso es bien importante. Y ya una última duda, tengo muchas dudas, pero ¿cómo poder acercarnos? Yo hablo, por ejemplo, desde mi testimonio. Una vez quería acercarme a un párroco y decirle, padre, pues acérquese a su pueblo, a su iglesia, a las ovejas y todo esto, pero de repente te topas con un sistema un poquito, ay, agéndame, ay, hazme un papel, hazme una carta. ¿Cómo lidiar con esto y cómo no desanimarte? Porque finalmente yo les confieso y les platico, o sea, para mí fue como de, no me va a hacer caso, siente que vengo saliendo del catecismo, no sé. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Qué más puedo hacer más allá de la burocracia? Saltarte la burocracia. Anoten, Te lo amigos. voy a decir, saltarte la burocracia. Sí hay que estar en concordancia con nuestros párrocos, pero lo que pasa es que también hay un error de nosotros. Pensar que toda nuestra actividad evangélica tiene que pasar por la parroquia. Y yo creo que no. O sea, justamente
tenemos que ir a otros lugares. Entonces yo que te diría, pues si el párroco no puede, no tiene tiempo, la secretaria parroquial es un muro impenetrable. Ay, porque luego sí les digo a los párrocos, ¿de verdad hacen casting para conseguir a sus secretarias o qué hacen? Porque qué difícil es. Bueno, pues si tú ya hiciste... Así de, ya nos bajaron de la red. No es cierto. Nos han censurado. O sea, es medio difícil eso. Confesiones católicas. Cuando ya no puedes hacer eso, entonces lo tienes que hacer. Mira, leí la vida de Anacleto González Flores, que es uno de los mártires de la guerra cristera, que él no fue cristero, él nunca empuñó un arma, de hecho él era pacifista, y él más bien fue como un ideólogo, no de la guerra, sino del cristianismo social en México. Entonces, Anacleto, ¿sabes? Leí la biografía que compró un radio ahí todo viejo y así que le costó y lo pagaba paguitos y le costó mucho trabajo. Y entonces lo ponía y entonces los muchachitos del barrio, vivían en una zona pobre, pues se acercaban a bailar y a oír el radio. Y entonces de ahí él los invitaba y les daba una plática, ¿no? O sea, una plática de formación. Entonces, no todo tiene que estar metido en la parroquia. Hay muchas otras áreas en donde tendremos que ir encontrando la manera de ir sembrando la semilla del evangelio sin que sea necesariamente metiéndolo al grupo parroquial, sino que a lo mejor hay que ir. Y yo creo que eso es a lo que el Papa Francisco se refiere al salir a las periferias. Yo leí esto de Anacleto y pensé, híjole, pues ahora no sería en un radio, pero podemos tener una plataforma de streaming o podemos hacer, no sé, comprar un cañón y unas proyecciones de películas. O sea, yo no sé, podríamos hacer cosas. Así, México. Síganos en todas nuestras redes sociales. Podemos ir haciendo todo ese tipo de cosas, o sea, jalar gente o con algún pretexto de necesidades que nos limpiar el jardín público, el parque que está ahí todo puerco y sucio y lleno de un pasto crecidísimo, pues hacer eso, pues hay gente que es muy llamada por el tema ecológico, entonces a ver, vamos a hacer esto y al término podemos hablar de Laudato Si, que es una encíclica que sacó el Papa Francisco. Entonces, no queramos quedarnos en la estructura, necesitamos poner toda nuestra creatividad en juego. Luego, yo tengo millones de ideas, nunca tengo tiempo de aplicarlas, pero millones de ideas que podemos hacer para poder ir jalando a jóvenes, a niños y todo que pueda servir para ir generando un ambiente cultural mucho más sano. Y pues sí, si el párroco no puede, porque él también está saturado y lo que quieras, pues nosotros somos laicos. Y es que, ¿sabes qué? No hemos entendido que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos, o sea, somos un pueblo sacerdotal y profético. No es un tema que tenga que siempre pasar por la parroquia, a veces no es el camino. Sí, y yo aquí me gustaría resaltar que a veces es necesario un poquito de esa rebeldía, ¿no? Que digan, ay, es que es la rebelde, la que no siguió las órdenes del padre, pero quizá a veces es un poco necesario para llegar justamente a las necesidades de la comunidad. Y pues también abrir los ojos de quien a veces no lo vemos. Sí, sin contravenir la autoridad del párroco. Sí, no claro, ¿no? O sea, no estamos llamando a la desobediencia parroquial aquí, no, sin contravenir las indicaciones propias del párroco. Cuando el trabajo es parroquial, se hace de manera parroquial y disciplinada, pero es que no todo trabajo cristiano es parroquial, eso es lo que yo quiero decir, o sea, no todo trabajo cristiano es parroquial, entonces lo que sea parroquial se hace parroquialmente, y lo que no sea parroquial, pues se hace desde la sociedad civil. Entonces, ahí hay un ámbito muy importante para la luz del evangelio. Y que lo uno no está peleado con lo otro, ¿no? Que lo podemos entender también para que no nos escandalicemos. No, eso no implica que tengas buena relación con tu párroco, que vayas, te confieses, que le consultes o que recibas cierta dirección del párroco, pero tampoco te puedes limitar a eso porque la mies es enorme, o sea, las necesidades son muchísimas, entonces tenemos que llegar a todos los lugares en donde haya alguien que nos esté necesitando. Y aún así apoyar a hacer tortas, amigos. También hagan tortas para la kermés. Mañana es la kermés del seminario, ¿verdad? Mañana es la kermés del seminario, muchachos. Ahí métanse a la página y pidan porque se puede pedir, te lo llevan a tu casa. No está mal apoyar en hacer tortas y en eso. Lo que está mal es pensar que esa es la única vocación del laicado, ¿no? Pues vamos con los saludos. Nos manda a saludar Norma de Jesús. Dice saludos, Dios les bendiga. Saludos, Norma. También Marcos Álvarez Malo. Dice muchas felicidades por el programa. Ojalá que se multiplique. Y hoy, mira, tenemos bastantes conectados. Meche Bravo. Medio sospechoso. Todos tus Mucha familia. Hijos, todos, cada uno con un celular. Muy bien, pues ya vamos cerrando este
esta mesa que estaba padrísima. Yo creo que nosotros también le vamos agarrando la onda a esta mesa. Queremos que sea lo más fluida y clara posible para que ustedes también nos puedan entender y que también nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios. Yo espero que esta no sea la única. Ya estamos a nada de que Pero el trabajo no se acaba. Un país se construye todos los días. O sea, el día de la elección es un día vital. Que Ujú. todos salgan a votar, por favor. Voten, voten, voten. Y voten por el equilibrio de poderes de verdad. Y estudien y vean la plataforma sabervotar.mx, por favor. Eso háganlo. Pero el país se construye todos los días. O sea, después del 6 de junio, seguimos construyendo a México. Y las cosas se pueden poner bonitas, feas o irregulares. Y ahí tenemos que estar. Hagamos patria. O sea, en vez de estar alimentando el sueño de yo ya me quiero ir de este país o yo ya quiero fugarme de la realidad, no, o sea, hagamos patria y hacer patria es todos los días, o no, eso no se acaba el 6 de julio, el país se sigue, o sea, no se acaban las cosas. Entonces, a diario, o sea, esto es un trabajo de todos los días. Ok, perfecto, pues ahí lo tienen. Algo más que decir? Justo te iba a preguntar, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algo más que quieran comentar? Pues ¿No? a seguir haciendo ciudadanía desde nuestras trincheras, a seguir evangelizando y siendo luz, donde más se necesita. A veces, pues creemos que todo es predicar la palabra de Dios y a veces se predica con el ejemplo, con el esfuerzo por el que está a un lado, por el que está sufriendo, viendo las necesidades de aquel pues que nadie voltea a ver. Es ahí donde el Señor también nos llama a anunciar la palabra de Dios. Y bueno, pues a seguir trabajando por un México mejor, por el bien de todos nuestros hermanos y pues nada más. Y fórmense, muchachos, fórmense, fórmense. No, o sea, aquí pueden preguntarles mis datos, mi celular es así como un flyer abierto para todo el mundo. Fórmense, nosotros nos ofrecemos para explicarles qué es un diputado, qué es un senador, qué es la ciudadanía. O sea, esto requiere, tenemos que profesionalizarnos como ciudadanos. Para poder tener políticos profesionales, primero tendríamos que ser ciudadanos profesionales. Entonces, fórmense, ahí van a empezar a salir todas las demás dudas que puedan ir surgiendo y el sentido de entender que hay que construir este México para todos. Muy bien, amigos, pues esta fue nuestra mesa de diálogo y pues cualquier duda, como ya dijo Julio y Ángeles, pues nos las pueden dejar. Vamos a seguir platicando de estos temas hasta la fecha de las elecciones y después. Recuerden que somos católicos, estamos informados y esto es SIC México. Esta fue una producción de SIC México. Encuentra más contenido como este en nuestras redes sociales.